intentando que Internet nos ayude a comunicarnos. Me hubiese gustado hacer esto en vivo para que pudiéramos ir relacionando los temas. Voy a intentar hacerlo, esperemos que todo salga bien. Así que vamos adelante. El inventor de la dinámica es Sir Isaac Newton. Un genio por donde se lo mire. Físico y matemático, vivió en el siglo XVI-XVII, ahí donde se terminaba. Caballero del reino, sin duda. Hizo 4 leyes irrefutables para la mecánica clásica, y ya explico por qué, como son las 3 leyes del movimiento, que vamos a ver en este cursado. La ley de la gravitación universal es la 4ª. Aparte, en su época de matemático, desarrolló el cálculo integral y diferencial. Paralelo y con los mismos resultados que otro gran matemático, pero esta vez alemán, Leibniz. La 5ª ley que desarrolló se refiere a la de la óptica, al análisis del espectro de la luz blanca, es decir, todos los colores en los que se separa la luz blanca cuando pasa por un prisma. Una genialidad tras otra. Voy a recordar algunas cuestiones. Cuando nosotros hablábamos de la física, decíamos que estaba compuesta por la mecánica, por la electricidad, el magnetismo, las ondas, la hidrostática e hidrodinámica. En fin, tenía distintas divisiones. Nosotros íbamos a estudiar el apartado de la mecánica. Mecánica, parte de la física que está compuesta por la estática, la cinemática y la dinámica. Ya hemos visto la estática, hemos visto la cinemática, ahora comenzaremos con la dinámica, ¿sí? Esto es para recordar en qué posición nos encontramos dentro de la materia. También podemos decir que dentro de la mecánica se puede clasificar en mecánica clásica y mecánica cuántica. La mecánica clásica se refiere al mundo de los grandes objetos. Mientras que la mecánica cuántica se refiere al mundo minúsculo, al mundo de las partículas infinitésimas que componen el universo. La mecánica, en su todo, tiene reglas que son las que formuló Newton. La mecánica cuántica o mecánica moderna, que es la que elaboraron los grandes teóricos de lo atómico como Bohr, como Newton, como Einstein, no contemporáneos a nosotros porque son personas que en este momento tendrían 120 años, pero mucho más cercanos a nosotros que alguien del siglo XVIII. Son teorías que se formularon y que se están probando
como la existencia, por ejemplo, de la partícula de Dios, como el bosón. Todas estas partículas cumplen reglas que devienen de la mecánica clásica y que estamos comprobando que en el mundo de lo micro, las leyes de lo macro también tienen validez. Bueno, continúo, borro un poco esto para no confundir, porque quiero empezar a explicar lo que son las definiciones. Entonces, en este mundo de la mecánica, parte de la física que estamos estudiando, Sir Isaac Newton tuvo mucho que ver. ¿Y a qué le llamamos dinámica? A la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos atendiendo cuáles son las causas que lo producen. Nosotros cuando vimos estática, vimos que existían fuerzas. Que esas fuerzas generaban consecuencias. Que eran otras fuerzas que tenían o la misma dirección, el mismo sentido o distinto sentido, pero de la interacción entre fuerzas había consecuencias. Luego vimos en la cinemática que los cuerpos se movían. Entonces nos dedicamos a describir cómo era el movimiento, rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente variado, caída libre, tiro oblicuo. Luego llega la dinámica, que nos dice por qué se mueve, debido a qué causa el movimiento. Entonces, empiezan a aparecer algunos términos que debemos ir mencionando. El primero es la inercia. Nosotros tenemos un conocimiento, digamos, empírico o popular de lo que significa inercia. Etimológicamente viene en latín y se llama inacción. Inacción. Pero para nosotros, en física, cuando hablamos de inercia, hablamos de la capacidad de un cuerpo de mantener su estado de movimiento relativo o reposo relativo. ¿Y por qué hablamos de movimiento relativo y de reposo relativo? Porque nosotros dijimos que de acuerdo al marco de referencia en el que nos encontremos, estaremos en movimiento o en reposo. Lo del relativo se refiere a aquello que ya explicamos en Power anteriores acerca de todos los cuerpos se encuentran moviéndose. Todos los cuerpos se mueven respecto al Sol, ¿sí? La Tierra, habíamos dicho que tenía 3 movimientos. ¿Y nosotros dónde vivimos? Y ni más ni menos que en la Tierra. Entonces, todo está moviéndose en cada momento. La posición que tengo ahora, cuando termine de hacer el power, y voy a estar desplazada con respecto a esto. Pero, si yo tomo como marco de referencia, esta es mi comedor, donde yo estoy trabajando ahora.
Si tomo como marco de referencia ese extremo de mi comedor, y yo digo que estoy posicionada acá, podría ubicarme en 2 o en 3 ejes, de ser necesario, y con respecto a este punto que llamaré A, estaré quieta, porque no me estoy moviendo, acercándome o alejándome de ese punto. Pero, si este es el Sol, y esta es la Tierra, y en realidad no estamos acá, como ya pasamos junio, estamos por acá. Dibujo de nuevo. Este es el Sol. Y la Tierra anda por acá, moviéndose. La Tierra constantemente está desplazándose y está girando sobre su propio eje. Entonces, con respecto a este sistema solar, me estoy en movimiento todo el tiempo. Con respecto a un sistema que está fijado en mi pequeño universo, yo estoy quieta. A eso nos referimos cuando hablamos de movimiento relativo y reposo relativo. Bien. Borro estos pequeños apuntes que van quedando de todas formas para que ustedes lo vean en la grabación, nada más que para limpiar la diapositiva. Bueno, seguimos. Entonces, ya sabemos a qué nos referimos con relativo. Entonces, ni más ni menos, esto que yo estoy hablando de la inercia, es la resistencia que ejerce la materia, porque estamos hechos de materia, señores, a los cambios de velocidad o dirección. ¿Sí? Cuando nosotros hablábamos en la evaluación de lo que habíamos aprendido de estática, y teníamos un colectivo en el que venía una viejita cruzando la calle con un bastoncito, y el colectivo frenaba y estaba toda la gente acá amontonada y hacía así el colectivo. ¿Qué era lo que estaba pasando ahí? Había tenido que frenar bruscamente y todas las personas que se encontraban normalmente distribuidas habían pasado hacia adelante por la presencia de esta fuerza, de la inercia, porque el cuerpo tendía a seguir andando con la velocidad que llevaba el vehículo. ¿Sí? Cuando nos pasa eso en el colectivo y vamos viajando en colectivo y de pronto se detiene, nuestro cuerpo hace esto que acabo de hacer yo, se va hacia adelante porque trata de continuar en el estado de movimiento en el que se encontraba. Mientras que cuando reinicia la marcha, yo estaba vertical, el cuerpo va hacia atrás. Es decir, intenta mantenerse en el estado de reposo en el que se encuentra. Resistencia que ejerce la materia que está contenida en mí a los cambios de velocidad o dirección. La otra cuestión que vamos a trabajar en este momento se refiere a lo que es un principio físico. Cuando nosotros hablamos de principio físico, nos estamos refiriendo a esa ley natural que encontramos basados en experiencias empíricas, es decir, en lo que nos ha pasado.
y en hechos concretos. ¿Se acuerdan la manzana de Newton en la que caía? Y es aplicable a un grupo definido de fenómenos o condiciones. ¿Sí? A un grupo definido. Entonces, cuando nosotros hablamos de las leyes de Newton, hablamos de principios físicos. El primer principio se llama el principio de inercia. Y se refiere al ejemplo que acabo de dar del colectivo. Esta es la primera ley de Newton. Esto creo que nos ha pasado a todos alguna vez de caernos por estar desatentos y demás, porque comenzó el movimiento y nosotros estábamos quietos. Los que ya cursaron me deben, me recordarán haciendo la experiencia de a un compañero que está sentado, empujarlo y él de pronto resiste con su masa corporal a la fuerza que yo estoy aplicando. El segundo principio se llama principio de masa y es la centralísima segunda ley de Newton. A la segunda ley de Newton ya la vieron en el apunte de estática, pueden leerla porque la describe como fuerza igual a masa por aceleración. Ahora lo vamos a ver desde el contenido de la masa. Y luego tenemos el principio de interacción. Es decir, ¿qué pasa cuando dos fuerzas se oponen? ¿Cómo interactúan? Y esto se llama tercera ley de Newton. Bueno, vamos a pasar ahora a algo que me parece que es muy valioso en cuanto a la definición, ¿sí? A la claridad para poder ayudarnos a estudiar. Esto es un mapa conceptual de las leyes de Newton. El mapa conceptual, en mi opinión, si uno ha leído el apunte, nos ayuda claramente a ubicarnos, ¿sí? Entonces, lo introduzco en nuestra forma de estudiar como una nueva idea para ver si entendemos qué es lo que nos conviene a la hora de repasar. A algunos les irá bien, a otros no les irá bien, pero bueno, me parece que es importante. Las leyes de Newton, entonces, hablan sobre las causas del movimiento. Nos explican por qué se produce el movimiento. Por un lado, tratan sobre la inercia y los marcos de referencia, estos a los que hacía mención temprano. La esquina de nuestro comedor o de nuestra habitación, o el sistema solar, o el satélite que está arriba que está registrando mi cambio de movimiento de hora a hora. Entonces, la primera ley habla sobre inercia y sobre marcos de referencia. Pero estas leyes de Newton van más allá que una descripción del movimiento, que era lo que hacíamos cuando trabajábamos con cinemática. Nos describe los por qué, cuáles son las causas de ese movimiento, ¿sí? Un caso especial de ese tipo de movimiento se describe a través de la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton dice que las fuerzas son igual a la masa por la aceleración. Bien, esta ley de Newton
hablan sobre las simetrías fundamentales del universo. Es decir, sobre aquellas verdades que se pueden encontrar patentizadas en cualquier punto del universo. Estoy en la China, estoy en Argentina, estoy en una mina subterránea o estoy en el Himalaya y nuestras leyes se cumplen. Bien, entonces, nuestra segunda ley que vamos a ver más adelante tiene limitaciones, ¿sí? Y habitualmente se aplica a problemas estándar. Ya vamos a ver en qué casos las vamos a aplicar. Y están conectando dos conceptos que son fundamentales, masa y peso. Hemos dicho que la masa es una cualidad de los cuerpos y es invariable. ¿Sí? Invariable. En cualquier punto del universo, el cuerpo tiene la misma cantidad de masa. Mientras que el peso, al que definimos como peso igual a masa por aceleración de la gravedad, el peso es un valor variable porque depende de la aceleración de la gravedad. Y si ustedes recuerdan lo que vimos en el Power pasado, vimos que la gravedad, si esta es la Tierra y este es el Ecuador, varía desde 9,79 a 9,82, desde el Ecuador a los extremos, a los que llamamos polos. Entonces, este valor varía y este es invariable. Por lo tanto, el peso es un valor variable con respecto a qué posición ocupa en la Tierra. Si nosotros nos vamos a la Luna, el valor de G es 5 veces menor. Por lo tanto, en la Luna pesaríamos 5 veces menos. Algunos ya estamos pensando en el viaje a la Luna, pero eso es otra historia. Bueno, entonces se va a aplicar a problemas estándares y se usa con fuerzas de fricción. ¿Se acuerdan que cuando vimos estática hablábamos del bloquecito que tenía un peso propio y una normal que era normal a la superficie con la que se conectaba ese bloquecito? Y había una fuerza que era una fuerza de oposición al avance que se llamaba fuerza de fricción. Y yo tenía, ¿por qué no?, aplicándole a este cuerpo una fuerza. Es decir, cuando yo empezaba a aplicar una fuerza sobre este bloquecito que inicialmente estaba en reposo, relativo por supuesto, aparecía esta fuerza de roce haciendo oposición al movimiento. Entonces, la segunda ley de Newton se usa con fuerzas de fricción y con fuerzas de movimiento circular, ¿sí?, como el que hace la Tierra, con fuerzas de gravedad, como estoy explicando ahora, y con problemas estándares de fricción, como es lo que vamos a ver más enseguida. Para esto se usan las leyes de Newton. Seguimos. Breve descripción de lo que es la primera ley. Establece que un objeto permanecerá en reposo o con movimiento uniformemente rectilíneo, al menos que sobre él actúe una fuerza externa. Lo voy a resaltar. Un objeto permanecerá en reposo o con movimiento rectilíneo uniforme, a menos que sobre él actúe una fuerza externa. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de la primera condición de equilibrio, allá por el capítulo de estática, dijimos que dos fuerzas estaban en equilibrio cuando
haciendo una suma entre ellas, se anulaban. O cuando el cuerpo al que que estaba moviéndose se movía con una velocidad constante. O sea, esta sumatoria de fuerzas era igual a 0 cuando las fuerzas se anulaban, cuando la velocidad era igual a constante, y esto nos daba movimiento rectilíneo uniforme, o cuando rotaba con velocidad constante, ¿sí? Velocidad de rotación constante. Bien, esto que dijimos en el capítulo de equilibrio que está escrito en el apunte, lo vemos acá. Entonces, un objeto permanecerá en reposo o con movimiento uniformemente rectilíneo uniforme, al menos que sobre él actúa una fuerza externa. Cuando exista una fuerza externa, ese cuerpo se estará acelerando, ¿sí? Y estará cambiando este estado en el que se encuentra. O está quieto o está moviéndose constante cuando no hay fuerza externa. Cuando hay una fuerza externa, está cambiando su velocidad para más o para menos. Bien. Esto se puede escribir como un enunciado de la ley de inercia, en que los objetos permanecerán en su estado de movimiento cuando no actúen fuerzas externas, que es lo que les estoy diciendo, y sobre el mismo va a cambiar el movimiento cuando haya una fuerza externa. Cualquier cambio de movimiento implica aceleración. Entonces ahí ya vamos a aplicar la segunda ley de Newton, que como ves todo está relacionado con todo. Específicamente, la primera ley es un caso especial de la segunda, donde la fuerza neta externa es 0. ¿Sí? ¿Cuáles son las implicaciones de la ley? Hablan sobre la simetría fundamental del universo. En aquel estado de movimiento en línea recta debe considerarse como algo tan natural como el estado de reposo. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de cinemática yo les dije, el movimiento en línea recta es una abstracción, es algo que realmente es muy difícil que se dé en nuestro mundo cotidiano? Es como una idealización, si recuerdan mis palabras, ¿sí? Si un objeto está en reposo respecto a un marco de referencia, aparecerá estar moviéndose en línea recta para un observador que se esté moviendo en una misma línea recta respecto a ese objeto. Ejemplo, ¿se acuerdan del tren? El campesino que lo estaba observando y el chiquito que caminaba dentro del tren. A esto hace referencia. Si el objeto está en reposo respecto a un marco de referencia, aparecerá estar moviéndose en línea recta para un observador que esté afuera, ¿sí? Que se esté moviendo en línea recta con respecto a ese objeto. Entonces, como yo no puedo decir que algo está quieto siempre, siempre está moviéndose con respecto a algo, ¿sí? Si ustedes van caminando y por la vereda de enfrente va otra persona en la misma dirección, y ustedes ven que esta persona se mueve y va paralela a ustedes, ¿ustedes qué pueden decir sobre esa persona? Que está moviéndose, ¿sí? Ahora bien, si ustedes se quedan quietos y esa persona se sigue moviendo, ¿pueden decir cómo está la persona? Sí. Con respecto a mí, que soy un marco de referencia quieto, esta persona está moviéndose. Ahora, sigo siendo yo el marco de referencia, pero me estoy moviendo. La veo a la persona y la persona siempre está a la par mía. En apariencia, estará quieta. A eso
hace referencia este renglón de texto. Bueno, esta primera ley se puede aplicar, como todas las leyes, a el movimiento circular. El movimiento circular en la tecnológica es un estudio aparte. Será porque para los ingenieros mecánicos, por ejemplo, es importante, o para los eléctricos, cómo funciona una máquina, y las máquinas tienen engranajes circulares, ¿sí? Entonces, nosotros lo separamos. De pronto en la nacional lo estudian como un solo movimiento. Nosotros hacemos una pequeña separación, y el tema que viene después de dinámica es movimiento circular. Entonces, aparece una fuerza cuando yo tengo un centro que está quieto y una cuerda, y, por ejemplo, es lo que nosotros llamaríamos una boleadora. Tengo una cuerda y voy a comenzar a mover con una velocidad constante, ¿sí? A este cuerpo que tengo acá, que tiene una determinada masa y que está unido al centro. ¿Sí? Cuando esta masa, que está unida por este tensor, piola, cadena, como prefieran llamarse, y yo la estoy moviendo en este sentido, así, la estoy moviendo así. Cuando yo estoy moviendo de esta manera, aparece una tensión a la que llamaremos T, que es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre R. Este valor que tengo acá, velocidad al cuadrado sobre R, es un valor llamado aceleración centrípeta. La tensión es una fuerza. La masa que está girando es invariable. Y la aceleración dependerá del radio que esté describiendo y de la velocidad que pueda tomar el objeto. Bueno, ¿qué sucede cuando se me corta este tensor? Se corta el violín. Esta masa, M, ya no va a seguir girando. Va a salir tangencialmente eyectada de este círculo, ¿sí? Entonces, leyendo lo que dice la diapositiva, la cuerda debe proveer la fuerza centrípeta, esta fuerza que tira al centro, porque centrípeto significa eso, que tira al centro, o que viene hacia el centro, necesaria para mover esta bola en círculos. Si la cuerda se rompe, la bola seguirá moviéndose en línea recta hacia adelante. El movimiento en línea recta, en ausencia de fuerzas externas, es un ejemplo de la primera ley de Newton. ¿Se acuerdan? Sumatoria de fuerzas igual a 0. Cuando las fuerzas se anulaban, cuando hay velocidad igual a constante, o cuando la velocidad de rotación es constante, ¿sí? Si se corta la velocidad de rotación porque se me corta el tensor, el cuerpo sigue con una velocidad constante. Primera condición de equilibrio. Y en los tres casos decíamos que este cuerpo giraba o estaba en
equilibrio. ¿Sí? Bueno, cuando hacemos el círculo en vertical es un poco más complejo porque aparece la fuerza de la gravedad, la aceleración de la gravedad. Entonces, si yo estuviera haciendo el círculo vertical, no en horizontal, sino si lo hiciera verticalmente y se cortara la cuerda, el cuerpo tendería a caer ¿hacia dónde? Hacia el centro de la Tierra. Bien, la cámara está al revés de lo que voy yo, entonces por eso me cuesta un poco hacer los movimientos. Ríanse de algo. La segunda ley de Newton, que es nuestra ley fundamental, toma la forma de fuerza externa neta es igual a masa por aceleración. Esto es el formato para visualizarla, ¿sí? Y tiene ciertas limitaciones, pero es extremadamente útil para los problemas estándares, que incluyen hasta el efecto de fricción, es decir, los 4 tipos de fuerzas que hemos visto en el power de estática. Entonces, yo uso esta ley para describir las causas del movimiento junto con las otras dos, pero básicamente con este explico el movimiento. Y puede ser usada en objetos extendidos. Cuando hablo de objetos extendidos estoy hablando de un cuerpo que tiene una forma y una masa, ¿sí? Para describir el movimiento del centro de masa y con problemas con 2 objetos a donde yo tengo que armar una sola masa. No desesperen, eso está en el apunte para que no se asusten cuando expliquemos un poquito de lo que es centro de masa. O bien, la semana próxima voy a tratar ese tema para nuestra posible última clase de la primera etapa. Entonces, esta segunda ley tiene este formato, ¿sí? Bueno, a continuación vamos a ver un pequeño videíto que es muy interesante, pero que no está queriendo colaborar. No lo está queriendo reproducir. Voy a explicar yo, el videito lo pueden encontrar en internet. Lo siguiente. Yo tengo una masa M a la que le aplico una fuerza F. Eso genera una aceleración. Entonces, mi aceleración va a ser igual a ¿qué cosa? A fuerza sobre masa. ¿Sí? Ahora bien, yo tengo una masa doble, es decir, una masa mucho más grande para mover con la misma fuerza. La aceleración que voy a lograr va a ser la mitad de la que estoy haciendo allí. Ahora bien, la misma masa M a la que le aplico la fuerza F me dará una determinada aceleración. Esta que tengo ahí. Cuando yo a la misma masa M le aplico 2 veces la fuerza, obtengo otra aceleración. ¿Qué tan grande? La aceleración en ese caso será el doble de la que tenía antes. ¿Qué quiero decir con estos 2 pequeños ejemplos?
quiero marcar el hecho de que la masa que está afectada por una fuerza va a acelerarse, es decir, va a moverse cambiando esa velocidad constante que trae el cuerpo o su quietud, acorde a la relación que haya entre los valores de la fuerza que aplico y la masa propia que tengo. Cuando la masa se duplica, el cuerpo se mueve más lento. Cuando la fuerza se duplica, el cuerpo se acelera más. ¿De acuerdo? La segunda ley de Newton establece que si sobre un cuerpo se aplica una fuerza externa, éste acelerará en la misma dirección y sentido de esta fuerza y en una magnitud proporcional a su masa y a la fuerza aplicada. Los matemáticos expresan esto de la siguiente forma. F es igual a m por a, en donde F significa fuerza, m masa y a aceleración. Al duplicar la masa del palo, se duplica la fuerza que se aplica sobre la pelota. La segunda ley de Newton nos dice que si la fuerza es el doble, el valor de la aceleración que adquiere la pelota también aumentará al doble. Por el contrario, si mantenemos la masa del palo y duplicamos la masa de la pelota, esta recibirá la misma fuerza al momento de ser golpeada, pero su aceleración disminuirá exactamente a la mitad. Bueno, él lo dijo más lindo y más gracioso que yo, pero la idea es esta. Fuerza igual a masa por aceleración. Unidades, como en toda nuestra materia, las unidades son importantes. La fuerza se mide en Newton, kilogramos masa por metro sobre segundo al cuadrado. Esto es en nuestro sistema internacional y en el CIMERA, que era el sistema métrico legal argentino, ¿se acuerdan? Mientras que en el sistema inglés se mide en libras, ¿sí? Bien, seguimos. Ahora vamos a hablar de la tercera ley de Newton, que se basa en el principio de interacción. Cuando tenemos cualquier fuerza en el universo, siempre esas fuerzas ocurren de a pares, es decir, de a dos. De a pares que son de direcciones opuestas. No hay fuerzas aisladas. A cada acción se opone una reacción. Entonces, cuando yo estoy trabajando con fuerzas que son externas, si yo empujo un cuerpo, el cuerpo reacciona intentando mantener, ¿se acuerdan del principio de inercia? Mantener su condición en el estado en que se encontraba, ya sea en reposo relativo o en movimiento relativo. Ahora, cuando las fuerzas son internas a un sistema, si yo ejerzo sobre un sistema una fuerza, esta es contrarrestada por una fuerza de reacción de otra parte de ese sistema. De modo que si es un sistema que está aislado, y eso lo vamos a ver bien en la clase próxima, no puede bajo ningún medio establecer una fuerza neta en la totalidad del sistema. ¿A qué me refiero con sistema aislado? Si yo estoy pensando en una máquina y empujo, hablemos de la máquina bicicleta. La bicicleta es un conjunto de partes, es decir, es un sistema. Está aislado hasta que alguien monta la bicicleta. Cuando la bicicleta es montada, quien va conduciendo empuja el pedal de manera que ejerce una fuerza sobre él. ¿Cómo contrarresta el sistema a esa fuerza que está haciendo? Y ya tengamos en vista que esta persona está arriba, es decir, está ejerciendo un peso también sobre la bicicleta. Esta fuerza sistema intenta avanzar
Entonces, el pedal que estaba arriba baja y el que estaba abajo hace el movimiento contrario. Es decir, va generando, por una segunda condición de equilibrio, un momento en el piñón que hace que la fuerza, que el sistema avance. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, dos masas, como la masa 1 y la masa 2, las fuerzas de atracción o de repulsión que haya entre estas dos masas será la misma a un lado y al otro, ¿sí? La tercera ley establece que si esas fuerzas surgen de las propias dos masas, es decir, se están atrayendo, por ejemplo, que sean cargas eléctricas, ¿sí? Deben ser iguales en magnitud, pero de direcciones opuestas, de modo que no surjan fuerzas netas. Si estas dos fuerzas son iguales, este sistema está en equilibrio. ¿De acuerdo? Esta tercera ley es el principio fundamental de simetría del universo. Puesto que no tenemos evidencias que esta ley esté violada en la naturaleza, ¿no? Siempre es vigente. Y es un ejemplo útil para analizar algunas cosas que parecen no intuitivas. Por ejemplo, el caso de esta camioneta frente a un camión. Si van a chocarse, este trae una fuerza F y este trae otra fuerza. Le llamemos F1. ¿Sí? ¿Qué supondríamos nosotros por lógica que está ocurriendo? Para que este camión sea dañado por este camioncito más chico, suponemos que el pequeño hace una fuerza mayor. Y no es así. Estas dos fuerzas, F y F1, son iguales. ¿Qué es lo que sucede? El daño que provoca en la masa de, este es el cuerpo 1 y este es el cuerpo 2, el impacto que se genera, el daño en la masa 1 ocurre porque el segundo tiene mucha más masa. Entonces, las consecuencias las paga el más chico. Estos son ejemplos de la tercera ley de Newton. Acción y reacción. Este chico salta y la pelota que empuja con una fuerza F de acción tiene una reacción, ¿sí?, que será una fuerza opuesta a la que estaba haciendo y de sentido, o sea, igual en dirección, pero de sentido contrario. Si nosotros recordamos uno de los ejemplos que pusimos en el práctico, en el formulario que tuvieron que llenar de actividad para el tema 2, para el tema de estática, cuando hablábamos de la personita que estaba en el aire, ¿sí? Sí, existía la fuerza peso sobre él. Dijimos que había una fuerza de reacción, ¿sí?, resistencia del aire, que hacía que este peso que estaba ejerciéndose tuviera una contracara, una reacción en la resistencia a que ese cuerpo esté en el fluido aire. Cuando yo tengo este globo y está en equilibrio, es decir, lo tengo sujeto, y sí, tiene un peso de fluido encerrado. Cuando yo lo suelto a la acción de ese peso del fluido, del aire encerrado, se opone una reacción del aire. Acción, reacción, tercera ley de Newton.
Otro ejemplo. Yo tengo un clavo y una pared. Cuando yo empujo al clavo con esta fuerza celeste, que es mi acción, la pared ejerce sobre el martillo una reacción. Entonces, por eso el martillo va hacia atrás y vuelve. Con un disparo ocurre lo mismo. ¿Qué pasa si yo quiero presionar una pared con mi dedo o mi cabeza? ¿Sí? Darse la cabeza contra la pared. Cuando yo ejerzo la acción de golpear la pared, la reacción de este cuerpo que tiene una masa mucho más grande que la de mi cabeza es una fuerza igual y de sentido opuesto a la que yo generé. Como tengo mucho menor masa, el que sufre las consecuencias soy yo. O me quiebro el dedo o me lastimo la cabeza, porque la reacción que ejerció toda esta pared fue igual y de sentido contrario. Cuando yo tengo un dispositivo, y esto es un sistema, si lo quieren ver, este dispositivo está sujeto acá y tiene un soporte acá y otro soporte por acá. Entonces yo aplico una fuerza a mi primera bola que viene y se estrella contra la segunda. Esta segunda se desplaza y va hacia la tercera, a la cuarta, a la quinta, que va hasta una posición máxima y vuelve. Cuando vuelve sigue golpeando hasta que llega acá. Esta fuerza que estoy dibujando acá es igual y de sentido contrario a la inicial. Este sistema es un sistema sin fin, es decir que si yo inicio el movimiento podrá ejercerse hasta que coloque un dispositivo o lo pare con la mano, ¿sí? Porque la fuerza que genere va generando otra fuerza igual cíclicamente hasta el infinito, si nadie lo para. Bien. La ley de la atracción de la gravedad de Newton contempla las tres leyes anteriores. Lamentablemente, a pesar de que está en el programa, nunca tenemos tiempo de poder explicar lo que es la ley de atracción de la gravedad de Newton y habitualmente no lo tomamos en el final por ese motivo. Nosotros tenemos la Tierra y tenemos a nuestro satélite, la Luna, que está girando, ya lo ven, con respecto al eje propio de la Tierra. Hay una fuerza de atracción de la Tierra a la Luna y de la Luna a la Tierra que es proporcional a las masas. La masa de la Tierra es mucho más grande que la masa de la Luna. Por lo tanto, la Tierra está atrayendo a la Luna a su órbita. Si la Tierra y la Luna tuvieran la misma masa, estarían en equilibrio y cada quien estaría moviéndose con respecto a su eje y nada más. Mientras que si la Luna tuviera más masa que la Tierra, estaría atrayéndola al sistema, al sistema de la Luna. Esto es nada más que para que sepan que existe. Si lo quieren leer, es un tema simplemente apasionante. Las leyes de Newton en 2 minutos, la idea en síntesis. Érase una vez un mundo en el que existía una cosa llamada movimiento. La gente se preguntaba por qué las cosas se movían. Empezaron a proponer soluciones random, hasta que llegaron Galileo y luego Newton, sentando las bases de la ciencia moderna e inaugurando una nueva disciplina, la dinámica, cuyo centro son las leyes de Newton.
Primera ley. La gente movía objetos, pero veían cómo acababan parándose. Galileo explicó que esto era debido a interacciones que sufría el cuerpo con otros elementos, rozamientos con el suelo, con el aire, atracción gravitatoria. Galileo supuso que si anulásemos todas las interacciones que afectan a un objeto, este mantendría su movimiento constante. Si no hay interacciones, la velocidad de un cuerpo es constante, y eso incluye el reposo. Esto es lo que cuenta la primera ley, o ley de inercia. La inercia es la propiedad de permanecer en un estado de movimiento, y su manifestación es la masa. Segunda ley. Si observas que la velocidad de un objeto no es constante, como que acelera, por ejemplo, es porque hay agentes que interaccionan con él. A estas interacciones las llamamos fuerzas. Las fuerzas cambian el estado de movimiento de un cuerpo y dependen de la resistencia de este a moverse. Vamos, de su masa. Este es un concepto fundamental en física. De este principio podemos predecir, desde pelotas, péndulos y muelles, hasta el movimiento de los planetas. Y tercera ley. Si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, el primero sufrirá una fuerza igual y de sentido contrario. Es debido a que se conserva una entidad muy importante, el momento, o también llamado cantidad de movimiento. El momento es el producto de masa por velocidad. La idea intuitiva es que si tenemos un mosquito y un camión a la misma velocidad, el camión tiene más momento por tener más masa. Lo bueno es que si tenemos un sistema donde no hay fuerzas externas, el momento se conserva, se transfiere dentro de él. Tenemos una partícula en reposo y otra impacta con ella con una cierta velocidad. Como el momento se conserva en el sistema, la cantidad de movimiento se transfiere a la otra partícula, cambiando las velocidades de las dos. Pero espera, hemos cambiado el estado de movimiento de los dos cuerpos. Luego aquí hay fuerzas. Hemos acelerado la partícula en reposo hasta la velocidad inicial. Pero también hemos llevado a la partícula en movimiento hasta el reposo. Luego también sufre una fuerza, que es igual y de sentido contrario. Acción, reacción. No puedes mover cosas sin perder momento. Newton y sus contemporáneos pensaban que con estas leyes lo explicarían todo y dominarían el mundo. Pero resulta que estas leyes son solo una aproximación al mundo de verdad, a este extraño y sorprendente mundo que describe la física actual. Si quieres conocerlo, no dudes en suscribirte. Y gracias por vernos. Bueno, a mí me encantó la forma de explicarlo. Ahí tienen las direcciones. Y les pido que relean, ya va a ser publicado el apunte para que podamos ir nosotros reforzando el tema hasta después de las vacaciones que veamos, con un poco de suerte, podamos evaluarlos. Lo dejamos acá. Muchas gracias por su atención. Mil disculpas por los cambios, por los saltos y demás, pero esto se hace en absoluto vivo y cuesta bastante. Muchas gracias. Que tengan buenas noches.